Me encuentro ahora mismo en la ciudad de Cracovia, en Polonia, y estoy a punto de entrar a uno de los campos más famosos de toda la historia de la Shoah, sin embargo, uno de los campos menos visitados. A diferencia de Auschwitz, a diferencia de Treblinka, a diferencia de Majdanek, el campo de Plaszów, en el cual me encuentro ahora mismo, es uno de los campos que por lo general la gente no visita, y uno de los motivos es porque no queda absolutamente nada del campo de concentración y trabajo de Plaszów. Y sin embargo, es uno de los campos más conocidos. Aquí a mis espaldas pueden ver el monumento que se encuentra en la entrada del campo y que da acceso a este campo, que fue uno de los más grandes de toda la historia de la Shoah. Ahí podemos ver ese monumento subiendo estas escaleras, construido en la década de los 60 por la Rusia comunista, en donde podemos ver esos 5 rostros que miran hacia abajo, encorvados, entristecidos, representando el sufrimiento, representando la opresión, y podemos ver cómo en el centro, el pecho lo tienen partido. Esa marca en el pecho que podemos ver ahí hace referencia a los corazones rotos de millones de víctimas de la Segunda Guerra Mundial y millones de víctimas del fascismo nazi entre el 33 y el año 45. Viene a representar esas vidas truncadas, y por eso podemos ver que las figuras están divididas en dos, representando la tragedia de aquellas personas que vivieron en este fatídico periodo histórico. Y aquí al lado del monumento podemos ver una fosa común, en donde se produjo una de las masacres más importantes de la historia de este campo. Aquí, en esta fosa común, cientos de judíos fueron asesinados. Aquí podemos ver restos de la calle original que se encontraba en el campo de concentración, y podemos ver cómo algunas de las piedras tienen inscripciones en hebreo. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe principalmente a que, como parte de la humillación a la que estaban sometidos los judíos, los alemanes profanaban cementerios judíos. Pero no solamente los profanaban, sino que con las lápidas que extraían de los cementerios judíos, construían carreteras y otras edificaciones. Y los judíos, cuando caminaban por el campo, tenían que caminar pisando las lápidas de sus difuntos, pisando las lápidas de sus antepasados. ¿Y de dónde sacaban las lápidas? ¿Dónde es que encontraron los alemanes lápidas de cementerios judíos para profanar y construir parte del campo? De aquí mismo. Porque en el lugar en donde se construye el campo de trabajo y luego el campo de concentración de Plaszów, era el lugar en donde se encontraban 2 cementerios judíos. Y aquí podemos ver algunas de sus tumbas. A pesar de que todo fue prácticamente destruido, algunas tumbas, o por lo menos parte de ellas, se conservaron. Esta construcción destruida que podemos ver aquí a mis espaldas es el Beit HaTe'ara del cementerio judío que se encontraba aquí en Plaszów. Un Beit HaTe'ara es una casa de purificación ritual que tiene que haber en todos los cementerios judíos, en donde se prepara el cuerpo del difunto y en donde los familiares esperan a recibir el cuerpo antes de que comience la procesión funeraria de cara a la tumba, en donde finalmente se va a sepultar el cuerpo. Esto está destrozado, está destruido. ¿Por qué? Porque de la misma manera que los alemanes destruyeron prácticamente todo el cementerio, en el año 1944 también destruyeron el Beit HaTe'ara, la casa de purificación. Tenían que expandir el campo y tenían que construir vías del tren para que lleguen al interior del campo, y el Beit HaTe'ara molestaba, y por tanto no se lo pensaron 2 veces, lo tiraron abajo. Y hoy en día solamente podemos ver estos escombros. Antes dije que este es uno de los campos más famosos y sin embargo es uno de los campos también menos visitados, por lo menos en comparación con Treblinka o con Auschwitz o con Majdanek, de los que se encuentran aquí en Polonia. Primero, no era un campo de exterminio, quiere decir
no era un campo cuyo objetivo principal fuese el exterminio. Era un campo de trabajo que luego se transformó también en un campo de concentración. Cuando los alemanes, en el año 1943, liquidan el gueto de Cracovia, aquellos sobrevivientes que no son enviados a campos de exterminio, como Belzec o como Auschwitz, muchos de ellos son traídos aquí, en donde van a continuar trabajando. Aquí también mueren judíos. De hecho, en este campo fueron asesinados 6.000 judíos. 35.000 personas pasaron por este campo, la gran mayoría de ellas judíos, de las cuales fueron asesinadas 6.000. Y por tanto, si bien este no es un campo de exterminio, sí es un campo en donde se produjeron asesinatos, como en el resto de los campos. La diferencia es que el objetivo principal de este campo era principalmente la concentración y el trabajo esclavo. Pueden ver que del campo no queda prácticamente nada, es decir, todo lo que estamos viendo son o memoriales o vestigios destruidos de lo que algún día hubo aquí. Y entonces, ¿por qué este es uno de los campos más famosos, incluso sin que la gente conozca su nombre? Porque muchísimas personas, espero, han visto La lista de Schindler. Y en la película La lista de Schindler, este es el campo que aparece. Los 1.200 judíos que fueron salvados por Schindler en la famosa lista de Schindler, judíos de Cracovia, se encontraban aquí. Es decir, son judíos de Cracovia que primero fueron introducidos en el gueto de Cracovia, que funcionó entre el año 41 y el año 43, y cuando liquidan el gueto de Cracovia, aquellos judíos que todavía pueden trabajar son confinados aquí. Esos judíos, los judíos de la fábrica de Oskar Schindler, justo entre las naciones, siguen trabajando en su fábrica, y en el año 1944, cuando comienzan a evacuar el campo de concentración y trabajo de Plaszów, principalmente al campo de exterminio de Auschwitz, Schindler paga por cada uno de los 1.200 judíos de su lista y traslada su fábrica, que se encontraba en Cracovia, a la región de Checoslovaquia. Y por tanto, si han visto la película La lista de Schindler, el campo de concentración y trabajo que aparece, dirigido, comandado por Amon Goeth, ese siniestro comandante nazi, es aquí, en el campo de Plaszów. Y la gran mayoría de las escenas que aparecen en esa película, si bien tiene alguna que otra licencia cinematográfica que Spielberg decidió tomarse, la gran mayoría de escenas son históricas y transcurrieron aquí. Y por tanto, debido principalmente al acontecimiento mediático llamado la película de La lista de Schindler, y debido principalmente al furor que desencadenó una persona que hoy en día es famosa por haber salvado a 1.200 judíos de Cracovia, Oskar Schindler, junto con su mujer Emily Schindler, este campo, aunque quizás la gente no lo conozca por su nombre, y aunque quizás sea uno de los campos menos visitados, se ha convertido en uno de los más famosos.